Saludos, estimados estudiantes. Le habla Wilfredo Gustavo Altamirano Palacio, miembro del Consejo Interuniversitario para la Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional y también miembro de la Comisión Interinstitucional de UNAM León. En este sentido, nosotros vamos a estar desarrollando en esta tercera temática dentro del primer módulo lo correspondiente a la política que el Estado de Nicaragua implementa en materia de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional y su vinculación directamente con el Plan Nacional de Desarrollo Humano previo y el actual Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano, así como su vinculación con los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Nuevamente, gusto de saludarlos, estimados estudiantes. Vamos nosotros a desarrollar en esta tercera temática, precisamente, como ya se les adelantaba, las políticas públicas en soberanía y seguridad alimentaria y nutricional en Nicaragua y su vinculación con los ODS. Hay que partir primeramente del hecho que esta tercera temática está vinculada o relacionada directamente con los dos temas dentro del primer módulo que ya se abordaron. Hablamos de la contextualización, abordada en un primer tema, y de igual forma lo que es el marco jurídico. ¿Por qué? Ya una vez abordado la parte conceptual, la parte del contexto, del derecho a acceso a la alimentación, la parte del marco regulatorio, en base a las leyes vigentes en el Estado de Nicaragua, así como los instrumentos internacionales suscritos y de que el Estado de Nicaragua es parte, y su regulación constitucional, pues procede a ver los mecanismos de aplicación directa de esos conceptos, de ese contexto y de esas normas. Y no es más pues que la materialización de esa regulación a través de la aplicación práctica por las políticas públicas, entendiendo que esta corresponde completa y exclusivamente al Estado de Nicaragua. Pues bien, en ese sentido, hay que iniciar diciendo que el tema va a estar orientado principalmente al desarrollo de los siguientes aspectos. Abarcaremos en un primer momento como tal la política en sí del Estado de Nicaragua en materia de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. En ella vamos a ir viendo cómo surgió o en base a qué surgió dicha política y de igual manera los ejes, las líneas de acción, la coordinación que se requiere para la ejecución de dicha política, así como la población a la cual va a estar orientada y la vinculación, en este caso sectorial, entre los diferentes actores, tanto económicos, sociales e institucionales, que se encargan de la aplicación de la política. Una vez abordado eso en un primer capítulo, en un segundo momento vamos a desarrollar precisamente los instrumentos de la política. Hay que aclarar algo, sí, antes de proseguir. En el caso del capítulo segundo, en cuanto a los instrumentos de la política, hay un sinnúmero, ¿no? Ya en las temáticas previas se han mencionado una larga lista de programas, de aspectos que se tocan desde la política y la aplicación normativa, y en el caso nuestro no vamos a detallarlos todos porque sería preciso abordar temas individuales para cada uno de ellos. Sin embargo, se van a presentar al menos 3 dentro de todos esos instrumentos de la política que sirven como un ejemplo práctico, ¿no? Una visión, una visibilización de la ejecución de la política pública. Y por último, un tercer capítulo, que también encontrarán dentro del documento que está en la plataforma, se desarrollará la vinculación con los ODS. Estos ODS de la Agenda 2030 precisamente lo vamos a vincular con 2 instrumentos a nivel nacional. El Plan Nacional de Desarrollo Humano 2018-2022, que todavía está vigente, y de manera general también con el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026. Primeramente, hablamos de que la política como tal
y el trabajo de dicha presentación va a consistir en establecer los ejes prioritarios y líneas de acción de la Política Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria en la República de Nicaragua. Igualmente, determinar la vinculación de la política a nivel nacional con los ODS de la Agenda 2030, como ya habíamos mencionado. Pues bien, hay que recordar que igual que cualquier norma, y esto es el fundamento principal para el proceder del Estado en materia normativa y de políticas públicas, lo primero que debemos hacer es enfocarnos en la norma constitucional como el antecedente inmediato, ¿no? Ya las reformas del 2014 pues actualizaron muchos aspectos de la Constitución. Sin embargo, lo que es el artículo 63 constitucional como un derecho social, ¿no?, de los nicaragüenses ha estado vigente desde la Constitución del 87, promulgada, publicada precisamente por el gobierno de Reconstrucción Nacional, ahora GRUM, y evidentemente que este artículo constitucional lo que hace es establecer el derecho de todos los nicaragüenses a esa protección que el Estado debe dar a todo ciudadano de forma individual y colectiva contra el hambre. ¿De qué manera lo va a realizar? A ver, encontramos una regulación normativa, pero esa regulación normativa va a ser el fundamento previo. ¿Para qué? Para que de manera posterior a esas regulaciones se concreticen a través de políticas públicas, que no son más los programas que ha impulsado nuestro buen gobierno, que van asegurando que de manera paulatina, porque sabemos que hay retos, van asegurando una adecuada disponibilidad de los alimentos, ¿ya? Y una adecuada disponibilidad desde los ámbitos que ya se han abordado previamente en diferentes aspectos, ¿no? Productividad, inocuidad, acceso, una distribución equitativa de los mismos precisamente, ¿no? Y para ello, ya desde el año 2000 se ha venido realizando un esfuerzo por parte del gobierno, en este sentido de la República de Nicaragua, por la creación de una política de soberanía o seguridad alimentaria y nutricional, junto con un plan de acción del año 2001. Sin embargo, a pesar de que, como podremos ver en el documento y en la presentación igual, existían diferentes instrumentos como la CONASAN, ya sustituida, o la COTESAN, sustituida por la actual CIUSAN, hasta el día de hoy, no eran instrumentos o mecanismos prácticos de aplicación, porque estaban o se crearon normativamente, pero en funcionamiento efectivamente nunca entraron, ¿no? Y es eso lo que vemos también como parte del compromiso del gobierno del FCLN, con el esfuerzo y compromiso ahora de las universidades miembros del CNU, que se consolida posteriormente el Consejo Interuniversitario de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional. En ese sentido, hay que destacar, ¿no?, que nuestras universidades tienen un rol importante dentro de lo que es la divulgación, el estudio, la garantía de este derecho de acceso, ¿no?, a la alimentación, e igualmente el estudio de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional dentro del territorio nacional. Ahora bien, una vez abordado de manera breve los antecedentes, empezaremos a desarrollar el contenido de la temática. Este primer capítulo precisamente nos habla de lo que es la política nacional de soberanía, seguridad alimentaria y nutricional, como ya lo hemos visto. ¿Por qué lo titulamos sector agropecuario? En principio, hay que estar claro que no se puede hablar de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional si no se fortalece el sector agropecuario. Y es precisamente lo que el GRUM ha venido realizando del año 2007 a la fecha, principalmente desde el año 2009. Igualmente, es importante destacar que
previo a la implementación de esta política, siempre vinieron surgiendo preguntas precisamente, ¿no?, en cuanto al sector. Primero se habla de hacia dónde está orientado, hacia dónde nos orientamos, ¿no? Y lo principal en su momento de elaboración, de estudio, como toda política pública, es el diagnóstico y después las metas, finalidades. Y se habla de que precisamente buscamos orientarnos, o el gobierno ha buscado orientarlo hacia lo que es alcanzar o lograr la seguridad y soberanía alimentaria nutricional. Pero no solamente por hablar de mayor producción, no solamente por hablar de alimentación, sino que esta alimentación, esta producción debe ser digna, solidaria, lo que implica el acceso, lo que implica un valor nutricional, lo que implica que las familias nicaragüenses dispongan y tengan acceso a suministros, ¿no?, de forma estable, hablando de que esa disponibilidad sea de alimentos inocuos, nutritivos, pertinentes culturalmente hablando, porque se trata, ¿no?, de la promoción de nuestra gastronomía nacional por encima del consumo de cualquier tipo de alimentos procesados provenientes del extranjero, y que eso permita a la vez tener una vida saludable. Por eso se habla de digna, saludable. En otro sentido, se plantea también, o se planteó en su momento, una segunda interrogante, ¿no? ¿Qué hacer para lograr la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional? Pues precisamente corresponde al Estado orientar, fomentar, priorizar y articular todas aquellas acciones de los diferentes actores públicos, privados, de la sociedad en general, que, y esto es lo importante, por eso se enmarca dentro del sector agropecuario lo primordial, desde el sector agropecuario y rural deba contribuirse al logro de la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional de toda la población nicaragüense. Pues bien, evacuadas esas dos interrogantes, la política viene a plantear un objetivo general, precisamente, y es que ese objetivo general va a perseguir de manera directa lograr la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, tal cual lo dice la propia norma que ya se estudió en el marco jurídico, tal cual lo dice el nombre de la política, y ese objetivo, teniendo en cuenta las diferentes acciones, así como, por ejemplo, mediante el suministro de servicios adecuados a lo largo de las cadenas de valor agroalimentaria, lo que va a implicar necesariamente asistencia técnica, crédito, incentivo a la producción, post cosecha o agroindustria, el acopio, el tratamiento, almacenamiento, todas las acciones que vayan orientadas a ¿qué? El apoyo a la comercialización, información, educación, capacitación y comunicación de lo que es la materia SAM. Esto para garantizar lo que es el uso sostenible de los recursos naturales, ¿no? Hablamos la tierra, agua, bosque, que el hecho de perseguir un incremento en la producción que nos ayude a lograr esta seguridad y soberanía alimentaria y nutricional no implica perjudicar lo que es el aspecto ecológico, biológico. Por eso se incluye acá el uso sostenible de los recursos naturales. Al mismo tiempo que todas esas actividades se sometan a los procedimientos, normas y regulaciones que sirvan para estimular la producción y productividad de alimentos, priorizando siempre, como ya se ha mencionado, los de consumo básico, es decir, arroz, frijol, maíz, sorgo, carne, leche y demás derivados. Esto cumpliendo siempre con el esfuerzo articulado que debe existir entre las instituciones públicas, el sector privado y social, para que se pueda dinamizar el sector rural, ¿no? Principalmente los pequeños y medianos productores, y como veremos más adelante, incluso cumpliendo con el enfoque de género, de equidad de género. Dicho objetivo general está orientado a una población, digamos, que se va a beneficiar o que está involucrada en el cumplimiento de ese objetivo.
Y hay que tener en cuenta que ese objetivo general se ha planteado considerando lo heterogéneo que es nuestra economía, lo heterogéneo que es nuestra sociedad, tomando en cuenta la agroecología y ambiental del territorio nicaragüense, así como la dispersión, ¿no?, de nuestra población en el ámbito o en el sector rural. Por tanto, la política va enmarcada o va dirigida hacia una población que se ha, digamos, segregado, ¿no?, en 4 grupos de manera positiva. ¿Para qué? Para ser priorizado en el marco de la ejecución de dicha política. Así vemos, en primer lugar, micros, pequeños y medianos productores, agropecuarios y forestales, descapitalizados, comunidades indígenas, étnicas, siempre que estén localizados en áreas geográficas de mayor concentración de pobreza, desnutrición crónica y vulnerabilidad. Esta porque se ha identificado la necesidad de que reciban atención con los programas del sector público agropecuario rural, articulado con el sector social, como siempre hemos venido diciendo. Igualmente, un segundo grupo lo constituyen los productores capitalizados, vinculados a las actividades agropecuarias forestales, apicultura, acuicultura, agroindustria, ¿no?, y los cuales, como parte de la política, recibirán o han recibido incluso a lo largo de estos años incentivos para la innovación y transferencia tecnológica y de mercado. Un tercer grupo, tenemos los grandes productores con tierras ociosas y baja productividad, que en base a las normas y regulaciones recibirán incentivos que fomenten la productividad alimentaria. Es decir, aquel productor que antes del 2007 tenía grandes latifundios ociosos, propiedades ociosas sin ningún propósito y mucho menos sin ninguna contribución a lo que es el aspecto SAN, actualmente goza precisamente de incentivos que lo impulsan, lo animan a darle una finalidad de productividad alimentaria, y esto obviamente sirve no solamente al productor mismo, al dueño de la tierra, sino que también beneficia, y es lo que hemos visto a lo largo de los años, ha beneficiado el incremento de la producción. Por eso actualmente nosotros incluso vemos que Nicaragua produce el 80% de lo que se consume. Y esto como consecuencia de la aplicación de las políticas directas en soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. El último grupo beneficiado por la política viene siendo precisamente la población urbana y rural, es decir, la población general, nuestra sociedad en general. ¿Por qué? Toda la población que se encuentre en condiciones de inseguridad alimentaria y nutricional, ya sea por el problema de la pobreza, que dicho sea de paso, ha habido una reducción tremenda desde que se está gestionando por parte del GRUM, el gobierno, y también independientemente que sea producto de afectación por fenómenos naturales o sociales, pero toda esta gente o población ubicada en este último grupo como beneficiario final de la política o población meta u objetivo, precisamente a través de la asistencia alimentaria, el abastecimiento local de alimentos básicos a bajo precio y la promoción de huertos familiares, además de los huertos escolares, que a su mismo paso van creando, van generando empleos, todas estas iniciativas públicas, todos estos incentivos públicos mediante los programas del sistema de producción agroindustrial rural. En ese sentido, vemos pues que se identificaron en la política los sujetos o los grupos de sujetos, la población en general involucrada directamente en la aplicación de la misma. Para su aplicación se han determinado una serie de principios que los podremos ver de forma general igual en el documento puntualizado, que tienen que ver con la garantía de todos los ciudadanos para contar con una alimentación adecuada. Es lo primordial, ¿ya? No solo nos interesa incrementar la producción, sino que esa producción está destinada a garantizar precisamente el acceso a esa alimentación adecuada.
Y esa alimentación adecuada al mismo tiempo se va a traducir en soberanía alimentaria, como un derecho que tiene el propio Estado de Nicaragua, no depender de ningún país extranjero en cuanto a la importación de alimentos. Por eso es importante, porque nos permite o le permite al gobierno definir las políticas públicas y estrategias sustentables de producción, distribución, consumo de alimentos, que a su vez van a garantizar ese derecho a la alimentación a toda la población, ¿ya? Con preferencia con aspectos de valorización y consumo de productos nacionales, como ya hemos mencionado previamente. Igualmente, el principio de precaución, en el sentido de que se debe garantizar desde el punto de vista de la salubridad, la inocuidad de la producción interna. Sí, así como se garantiza en aduana el control a través de la institución respectiva, en este caso el INTA funciona en ese sentido, controlando la salubridad de las importaciones y donaciones de alimentos, también se debe garantizar la inocuidad de lo que se produce a nivel interno, sin que este control vaya a ocasionar ningún daño a la producción nacional, en ninguno de los dos aspectos. Igualmente, respecto al hacer, ¿no? El principio en base al cual, a partir de lo local, a partir de las prácticas locales en todos los ámbitos de producción, almacenamiento, transformación, preparación y consumo, se va a lograr esa soberanía y seguridad alimentaria y nutricional y el acceso a alimentos adecuados. Esto no puede jamás dejar de lado otro principio, que es la sostenibilidad ambiental y económica del sistema agroalimentario nacional. El uso de la tierra, el uso de los diferentes instrumentos de producción, actores, deben siempre salvaguardar por el bienestar medioambiental, ecológico, biológico, en todos los aspectos, porque recordemos que hablando de desarrollo sostenible, se deben involucrar, ¿no?, los tres pilares, los tres factores: el factor social, el factor económico y el factor, en este caso, ecológico o medioambiental, que es de particular importancia, porque de nada serviría que se incremente producción, de nada serviría que se garantice alimento inocuo, adecuado, nutricionalmente hablando, para toda la población en un periodo de 10 años, si después de esos 10 años, por problemas de no atender la sostenibilidad medioambiental, no vamos a poder producir después a posterior de esos 10 años. Entonces, este es otro de los principios principales que tiene la política como tal. La integridad de las intervenciones, o integralidad de las intervenciones, perdón. Debe considerarse por eso los 4 pilares de la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, ¿ya? Dentro de ellos que ya se han estudiado en las temáticas previas, pero siempre vale la pena, pues, y es recomendable ir a volverlos a leer en todo caso, teniendo en cuenta cuáles son esos pilares de forma general. Hablamos en principio de producción, después de acceso, después de nutrición precisamente y distribución equitativa. En ese sentido, no podemos hablar de integralidad si tampoco se incluyen sectores sociales, económicos o políticos en particular. Por tanto, la inclusión de toda la población, porque aquí la política pública, y en eso nuestro buen gobierno siempre ha tenido el cuidado de no excluir a nadie. Siempre ha mostrado una disposición a la inclusión que no se ha visto, no se había visto en ningún otro gobierno contemporáneo en la República de Nicaragua. Por tanto, la política está orientada precisamente a todos los sectores sociales que se encuentran en estado de vulnerabilidad y que necesitan del acceso al derecho a la alimentación adecuado, por cuestiones económicos, políticos, sociales, de género, religión, territorialidad. Vemos, por ejemplo, que en este caso la inclusión de nuestros hermanos de las regiones autónomas de la costa Caribe, norte y sur, ahora pues con la buena gestión del gobierno, los accesos por carretera son avances que
en tiempos anteriores al 2007 jamás hubiese sido posible. Y como parte de la política de Estado en soberanía, seguridad alimentaria y nutricional, la mejora de la infraestructura es uno de ellos, y precisamente por principio de inclusión de todos los sectores sociales, económicos, políticos, como hemos mencionado. Igualmente, se debe estar claro de que la armonización y alineamiento de las políticas vinculadas a la seguridad y soberanía alimentaria siempre están en correspondencia a todos los actores, que sean gestores de su propio desarrollo y hagan cargo de su propio cuidado. Por eso hablamos que se trabaja de manera articulada entre las instituciones y todos los sectores agropecuarios, sociales, económicos, etcétera. Pues bien, una vez abarcado todos estos aspectos, corresponde mencionar lo atingente a los ejes de trabajo de la política precisamente. Y dentro de los ejes de trabajo hay que diferenciar algo importante. Vamos a entrar a detalle de los ejes propios de la política y a su vez, posteriormente, abordaremos los ejes transversales de la misma, ¿ya? Para ver esa vinculación directa entre lo que persigue la política y la población a la cual se dirige la política, hablando de este principio de inclusión también. Pues bien, como primer eje tenemos la disponibilidad de los alimentos. Esta disponibilidad de alimentos, precisamente, siendo el primer eje, ¿no?, hablamos de que corresponde a dos aspectos importantes que hay que desarrollar siempre. En cada uno de los ejes vamos a hacerlo de la misma manera, ¿no? Hablamos primero de disponibilidad de alimentos, el segundo el acceso, el tercer eje el consumo y el último el aprovechamiento biológico de los alimentos. Todo esto es vinculado con los principios que ya mencionábamos. La disponibilidad de alimentos, en principio hay que abarcar lo que es la medida, qué se realiza o qué se persigue, ¿ya?, para poder realizar después esa disponibilidad. Como principio dice garantizar un suministro suficiente y oportuno de alimentos. Ahora, estos alimentos, hay que insistir, no son cualquier alimento, alimentos sanos, nutritivos, asequibles para la población, a partir de las propias capacidades de producción que tiene nuestro sector agropecuario, igual sus capacidades de almacenamiento y distribución a precios justos. Esto dentro de las prioridades nacionales es lo que se está trabajando, lo que se ha venido trabajando para garantizar una diversidad productiva y alimentaria nacional y la conservación del medio ambiente al mismo tiempo. Esa medida que se persigue, ese objetivo que se persigue, cuenta con un lineamiento estratégico y unas acciones concretas. Como lineamiento estratégico, valga la redundancia, hay que enfocar en que persigue incrementar la producción y diversificación nacional de alimentos inocuos, de origen agrícola, forestal, agropecuario e incluso la acuícola, ¿no? Hablábamos también de la priorización de alimentos como los granos básicos, todos los ya mencionados, frijol, arroz, carne, etcétera. Privilegiando ¿qué? Este aspecto de productividad, diversificación y procesamiento y articulación de cadenas agroalimentarias y de valor. Por eso hablábamos anteriormente de valorización de la producción interna, ¿no? Entre las acciones prioritarias en este primer eje, encontramos primero facilitar los medios de producción a las familias del sector rural, ¿no?, para que puedan explotar sus propias tierras y al mismo tiempo facilitar medios de producción no tecnológicos a la pequeña industria en la ciudad. Esta es una de las primeras acciones que se han venido tomando y que llevan a cabo las diferentes instituciones de manera coordinada, como ya veremos más adelante. Una segunda acción dentro de este primer eje corresponde directamente a la actualización
de la regulación de la tenencia de la tierra. Y esto lo hemos visto a lo largo de lo que va del periodo 2007 hasta la fecha. Esa preocupación por el Estado de Nicaragua, por nuestro buen gobierno, de generar un catastro físico actualizado, una demarcación, una titulación y un ordenamiento territorial actual acorde a las necesidades que se vienen planteando desde la política, ¿no? El mejoramiento de los medios de producción, el incremento de la producción misma, el acceso a esa producción de alimentos de forma asequible por la población y al mismo tiempo la inocuidad y nutrición de los mismos. Una tercera acción está vinculada directamente ya con el rendimiento. Este rendimiento que se pretende aumentar se planteaba en el momento de la creación y diagnóstico de la política, incrementar precisamente la producción de maíz hasta 25 quintales por manzana, ¿no? En los siguientes 5 años. Hablamos que esta política todavía está vigente, e igualmente la producción del frijol incrementada en unos 15 quintales por manzana, el arroz de sécano hasta 40 quintales por manzana, el sorgo de 10 a 15% anual, sobre la base de los 30 quintales por manzana que se venían produciendo previo a la implementación de la política. Y todo ello pues se ha venido logrando. Uno de los resultados que encontramos precisamente de la evaluación reciente del Plan Nacional de Desarrollo Humano es, como ya mencionábamos hace unos momentos, el hecho de que nosotros a nivel nacional, a nivel productivo, en cuanto a la gestión del gobierno y a la coordinación interinstitucional, contamos ahora con el 80% de la producción de nuestro alimento. Y eso evidentemente lo que crea es una seguridad alimentaria desde el punto de vista de la producción y del acceso, y a su vez la soberanía en cuanto a que nosotros no dependemos directamente, no dependemos de las importaciones de alimentos, más bien somos exportadores de alimentos, uno de los mayores exportadores a nivel centroamericano y regional, y eso está dentro de la tónica o de los objetivos de soberanía alimentaria. Pues bien, otra de las acciones dentro de este primer eje, que es la disponibilidad de alimentos, trata de identificar, promover y consolidar los sistemas de financiamiento sostenible. ¿Esto por qué? Porque siempre están destinados al proceso de producción y comercialización. Por eso, si hablamos que lo que se requiere es incrementar esa producción, facilitar medios de producción, también necesariamente se tiene que identificar, promover y consolidar estos mecanismos de financiamiento. ¿Para quiénes? Para nuestra población inicialmente identificada. En este caso, los primeros 3 grupos que hablamos de pequeños productores o los productores que tengan latifundios ociosos y las industrias, ¿no?, dedicadas al aspecto del procesamiento de los alimentos. Pues bien, el segundo eje como tal, eso encontrarán en el documento, antes de avanzar respecto al primer eje, otro sinnúmero de acciones, ¿no?, dentro de lo que es la disponibilidad alimentaria, que dicho sea de paso, la transferencia tecnológica en la producción de semillas mejoradas, abonos orgánicos, inseminación artificial, los proyectos productivos en los cuales se deben integrar las familias rurales, e igualmente la innovación, la investigación e intercambio forman parte de esas acciones dentro de lo que es la temática de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional en su primer eje de disponibilidad de alimentos. Y todas esas acciones que están en el documento igualmente van a poder observar de que lo que persiguen es precisamente incrementar esa producción, y al incrementar esa producción, al permitir mecanismos de financiamiento, abaratando los costos o valorizando esa producción,
de manera asequible para la población, genere esa disponibilidad. Pues bien, el acceso, como segundo eje de la política, el acceso o mejor dicho, el acceso a esos alimentos de los cuales se incrementó la producción es, desde el punto de vista práctico, uno de los más importantes en cuanto a los ejes de la política. ¿Por qué? Lo que se persigue acá es asegurar la inclusión social y económica de los sectores más pobres, más vulnerables, en cuanto al derecho a la alimentación que tenemos todos los nicaragüenses, ¿eh? Y hablamos en ese sentido de que ese acceso debe contar con una asistencia alimentaria, un abastecimiento local de alimentos básicos, y esto siempre a precios asequibles, como ya se mencionaba, que permitan a su vez generación de empleo, diversificación de fuentes, acceso a activos productivos. Pero ese acceso, precisamente para poder lograrlo, se plantea un lineamiento estratégico concreto, que es orientar las acciones, ¿no? Todas estas acciones para que la población disponga de alimentos necesarios, de los alimentos que requiere, ¿ya? En ese sentido, ¿qué es lo que se necesita? Promover en muchos casos la generación de ingresos necesarios para adquirirlos y producirlos. Y aún, y esto es algo que hemos visto desde el punto de vista práctico y real, y que ese acceso no esté en peligro al momento de que ocurra alguna crisis económica o un desastre natural. Ejemplo de ello lo vimos recientemente, ¿no? Desgraciadamente, a finales del 2020, impactaron el Iota y el ETA en la región autónoma de la costa Caribe Norte. Y nuestros hermanos, pues, de las regiones se vieron afectados desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de sus viviendas, desde el punto de vista del acceso a los alimentos, al menos en momento de garantir aquello de no podían trabajar en su momento por los desastres naturales. Sin embargo, vemos la importancia de lo que es soberanía y seguridad alimentaria, puesto que a pesar de ello, en ningún momento a raíz de esa crisis por desastre natural, a nuestros hermanos de las regiones autónomas dejó de llegarles precisamente la asistencia alimentaria en una situación de desastre. Siempre, y eso es algo que está palpable, eso es algo que está reconocido a nivel internacional incluso, la buena gestión que ha tenido el gobierno ante estos desastres naturales y el hecho de que, a pesar de las limitaciones, que todavía sabemos que son muchas y que se está trabajando en ello y que vamos a seguir trabajando en ello, siempre da una respuesta acorde a la necesidad de la población. En el caso de nuestros hermanos de las regiones autónomas no fue la excepción, porque permitió, en ese sentido, darle respuesta inmediata, darle respuesta y asistencia alimentaria, un abastecimiento local de estos alimentos básicos por el grado de emergencia en que nos encontrábamos. Pues bien, ese lineamiento estratégico y este eje en particular tiene algunas de las siguientes acciones: facilitar lo que es el acceso a las tierras productivas, estimular y facilitar la inversión, crear condiciones mediante el acercamiento entre oferta y demanda para que los mercados se estabilicen, ¿ya? Para que en los mercados se estabilicen los precios de los alimentos básicos. Y se habla entonces de un sistema de apoyo a la comercialización de alimentos por medio de el reactivado de Navas, que precisamente es una de las tantas instituciones involucradas en esto de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Igualmente, se busca acciones de fortalecimiento de las redes de comercialización, propiciar la inversión y crecimiento de empresas agroindustriales, establecer normativas físicas y monetarias para la compra, acopio, secado, limpieza y demás, como el empacado y el almacenamiento de alimentos, que van a garantizar que precisamente reservas que se pueden utilizar en situaciones de desastre o de emergencia, como ya hemos visto. Otra de las acciones va a consistir precisamente en negociar con la producción comercial, la agroindustria y los importadores el abastecimiento a precios razonables, ¿no? Esto desde el sector arrocero,
lácteos, carne de pollo, carne bovina y pesca. Pues bien, igualmente el tercer eje de la política tiene que ver con lo que es el consumo. Ahora, este consumo, como ya hemos mencionado, no es consumir por consumir alimentos. Se trata evidentemente de desarrollar capacidades en la población, conciencia en la población, para que decida adecuadamente sobre la elección de esos alimentos, de qué alimentos adquirir, de cómo almacenarlos, de cómo prepararlos, de cómo distribuirlos intrafamiliarmente, y siempre que se trate de alimentos sanos y nutritivos, ¿no? Mediante una educación nutricional que viene desde el sector más básico, desde el sector de desarrollo inicial de los menores, los centros de desarrollo infantil, y la educación nutricional que se promueva para inculcar en la población lo que son hábitos alimentarios saludables y se valoricen esos patrones de consumo local con alto valor nutritivo. El lineamiento estratégico para este eje de consumo consiste en mejorar las prácticas de consumo de alimentos energéticos y proteínicos y el rescate de la cultura alimentaria de la población. Este rescate de cultura alimentaria, en cuanto ya hemos mencionado, ¿no?, que consumimos nuestros alimentos, nuestra gastronomía nacional, desde un punto de vista de la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Es más fácil para nosotros producir, porque eminentemente hemos sido un país productivo, que importarlo, por la realidad socioeconómica que tenemos actualmente, ¿no?, y que hemos tenido a lo largo de muchísimo tiempo. Y a su vez que se deje lo que es el consumo de alimentos enlatados, procesados, procedentes del exterior o incluso de algunas pequeñas industrias o de industrias transnacionales que se encuentran a nivel nacional. A su vez, esa inocuidad de lo que nosotros consumimos, ¿ya? Y todo esto en base a una coordinación institucional del gobierno con el sector social. Dentro de este eje se contemplan las siguientes acciones. Principalmente, se han dejado plasmadas en el documento únicamente dos acciones, por lo que se consideran las más generales, que al mismo tiempo abarcan posibilidad de aplicaciones. En principio, incorporar en las acciones, programas y proyectos del sector, de todos los sectores sociales, educativos, contenidos precisamente educativos orientados a mejorar las prácticas y patrones de alimentación, nutrición, salud e higiene. Promover como segunda acción hábitos alimentarios saludables y revalorar el consumo de alimentos locales nacionales con alto valor nutricional. Es decir, está orientada en dos aspectos. Primero, la conciencia, ¿no?, de consumo, de qué consumir, cómo consumirlo, el patrón en que se realiza, la salud y la higiene. Y por otro lado, que esos alimentos saludables que consumamos se les pueda revalorar en el mercado nacional, precisamente dándoles mayor acceso, mayor importancia por el valor nutricional que tienen, ¿ya? Lo importante de todo esto es que lo que se consuma bien y desde un punto de vista saludable y nutricional. Como último eje, tenemos el aprovechamiento biológico. Esto directamente relacionado precisamente con el aspecto de emplear, ¿no?, los recursos naturales de los cuales disponemos para generar precisamente alimentos inocuos y saludables, y que esos alimentos que sean inocuos y saludables estén disponibles sobre la base del conocimiento que ya previamente la población concientizada pueda tener, así como las condiciones de ambiente familiar y comunitario, ¿sí? El lineamiento estratégico para este eje consiste en la promoción de prácticas higiénicas, agrícolas, de manufactura y ambientales que favorezcan el bienestar físico y biológico en la población.
es decir, aprovechar de manera eficiente los alimentos que nosotros estamos ingiriendo. Porque desde el punto de vista biológico, pues no se trata solamente de ingerir alimentos por quedar lleno o saciado, como lo conocemos actualmente, sino que esos que estamos ingiriendo sean con valores nutritivos recomendables para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Pues bien, ese objetivo dentro de este último eje de la política y este lineamiento estratégico de promoción de prácticas higiénicas en el consumo de alimentos tiene otras acciones específicas a implementar, como por ejemplo mejorar el valor nutricional de los cultivos más importantes que se consumen a nivel nacional. Estamos hablando de mejorar el arroz, el maíz, el frijol como semillas o granos básicos, ¿no? Y dentro de esto cabe precisamente la transferencia tecnológica en cuanto a la semilla mejorada o el mejoramiento genético, de semilla, que se puede dar acceso a los pequeños productores dentro de esta cadena de producción de valor agregado para garantizar precisamente que esa producción que se incrementa, que ese acceso que se garantiza y que ese consumo que se está realizando sea de alimentos con un valor nutricional adecuado, no solamente para los adultos, principalmente también para nuestros niños desde los sistemas iniciales de formación. Como otra de las acciones, el fortalecimiento de la vigilancia para el control de plagas. Precisamente tiene que ir de la mano con el incremento de la productividad o la producción de los alimentos, porque si no se atiende lo que es la seguridad en este sentido de lo que se está produciendo, evidentemente los niveles de producción, por muy inocuo, por mucha calidad que pueda tener un grano básico, si no es en cantidades suficientes, precisamente no va a poder accederse a todos los sectores que ya hemos venido mencionando, ¿ya? A los sectores poblacionales más vulnerables que se encuentren en riesgo de desnutrición, incluso hablando principalmente de la población que se encuentra en, por ejemplo, los corredores secos, en el corredor seco de Nicaragua. Esa protección para el control de plagas y enfermedades se va a realizar siempre mediante lo que es las normas de certificación fitosanitaria y zoosanitaria, ¿ya? Así como el manejo de insumos, para que esta inocuidad de los alimentos, tanto de producción nacional como importada y donada, sea el ideal para el consumo humano precisamente. El acceso a este saneamiento básico y servicio debe asegurarse. ¿Por qué? Si se asegura esto, se asegura la salud, se asegura que mediante la educación de la población, los programas que ejecuta el sector, pueda tenerse una transformación, ¿no?, de los patrones de consumo que beneficien desde el punto de vista biológico a toda nuestra población. E igualmente, se trata de impulsar también, se ha venido tratando de impulsar también todos estos años, la educación agropecuaria y ambiental, con énfasis en la protección de la salud humana y el medio ambiente. Vemos, por ejemplo, la creación de los huertos escolares, la creación de los huertos familiares en los propios hogares de las familias, y esto evidentemente que puede contribuir incluso desde el ámbito económico a solventar algunas carencias que puedan tener las mismas familias. Se ve mayormente en el ámbito rural este aspecto, ¿no?, de los huertos, pero nada implica que en el ámbito urbano pueda tener aplicación directa también, y la tiene en los colegios por lo menos, ¿ya? Esos ejes que ya hemos mencionado con sus objetivos o medidas, lineamientos estratégicos y acciones, corresponden directamente a la política como parte de los mecanismos para poder alcanzar la ejecución y los objetivos de la misma. Sin embargo, también dentro de la misma política se plantean algunos ejes que son de carácter transversal.
a ver, no tienen que ver directamente con la aplicación de la política, pero sí están involucrados y deben, siempre deben priorizarse porque forman parte de otras políticas que están interrelacionadas precisamente con la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Es así que encontramos estos ejes transversales. En principio, la equidad de género, derechos de la niñez y la juventud, ¿no? Se habla de que la protección y en el aumento de esta producción se procure la inclusión de la mujer, ¿ya? Se procure la inclusión de la mujer. ¿Por qué? Recordemos que históricamente pues se ha visto a la mujer relegada en muchos aspectos, pero es política del GRUM precisamente la visibilización de las capacidades, de la fortaleza y esa participación activa. Y en materia de producción, para lograr la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, no es la excepción, considerando a las mujeres siempre como sujetos de cambios sociales y del desarrollo, el acceso a los bienes y medios de producción, la equidad en la participación, etcétera, creando de esta forma oportunidades y condiciones que vayan a facilitar la incorporación de la mujer. Y es una de las metas precisamente que se persiguen, que tenga esas oportunidades, no solamente hablando de jefatura familiar a lo interno de un hogar, sino también desde el punto de vista de la participación económica y productiva. Precisamente como consecuencia de esa inclusión de la participación de la mujer, no se puede dejar de lado tampoco a otro sector vulnerable dentro de lo que es la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Hablamos en este caso de nuestros niños, ¿no? Por tanto, al hablar de garantizar el acceso a la alimentación, esta alimentación adecuada, nutritiva, asequible, precisamente tiene que generar, y se está viendo actualmente, como por ejemplo con el programa de la merienda escolar, beneficios directos a nuestros niños en cuanto a gozar de una alimentación sana, nutritiva, con dignidad y respeto cultural. A manera de paréntesis, ¿no? Esto podemos verlo, por ejemplo, hablando mayormente de algo más reciente, la Semana de la Resistencia Indígena, ¿no? Las fechas de resistencia indígena, negra y popular, donde en los diferentes centros de desarrollo infantil, hablando de los niños o este derecho a acceso a la alimentación, lo que se trata de promover precisamente son nuestros alimentos nativos o la gastronomía precisamente nacional, y eso a su vez pues va impactando como parte de lo que es la concientización de los alimentos que se ingieren. Ya dicho sea de paso, como se ha mencionado o se ha venido mencionando, dándole prioridad al consumo de nuestros alimentos nacionales por sobre los alimentos que son importados. Siempre debemos recalcar esta parte, ¿no? Que en el caso de producción agroalimentaria, Nicaragua tiene, desde mi punto de vista, la bendición, ¿no? De decir que contamos con el 80% de la producción de los alimentos que consumimos. No somos dependientes directos de la importación de alimentos de cualquier otra fuente externa. Y en ese sentido, ello es producto del siguiente eje transversal que tiene que ver con el desarrollo institucional. Es decir, todas las instituciones que se encuentran vinculadas dentro del sistema de producción agroindustrial rural están encargadas de una ejecución de lineamientos de la política y por tanto deben fortalecerse en función de las metas que se persiguen, aplicando metodologías, recursos humanos calificados, recursos físicos y financieros. ¿Para qué? Con el propósito de alcanzar un cumplimiento de su rol, tanto a nivel central como a nivel descentralizado. En ese aspecto se cuentan con iniciativas como el fortalecimiento del sistema de investigación y extensión, con metodologías, recursos humanos, financieros, que cumplan con normativas y mecanismos de certificación en cuanto a los prestadores de servicios. El establecimiento también del Sistema Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria,
que, entre otros aspectos, viene a fortalecer la aplicación de manera más rigurosa de lo que son las normas fitosanitarias, zoosanitarias y el manejo de insumos para asegurar de esta manera lo que es la inocuidad de los alimentos, tanto en su producción nacional como de los alimentos que son importados, o sean productos provenientes incluso de donaciones de otros mecanismos, como por ejemplo el Programa Mundial de Alimentos. Un tercer eje transversal lo constituye precisamente una combinación de lo que es de ese desarrollo institucional, desde la óptica de que debe haber una armonización institucional, multisectorial de esta política y de los diferentes actores que intervienen en ella, como parte de ¿qué? Como un elemento de desarrollo institucional a nivel macro en cuanto a órgano de gobierno que permita esta problemática identificada desde hace años y sobre la cual se viene trabajando, que es la inseguridad alimentaria y nutricional, ir combatiendo, ¿no?, esas carencias de acceso a la alimentación, esas carencias en cuanto al aspecto económico, y de tal manera que podemos ir viendo, como tienen reflejado en su documento y que van a poder profundizar en ellos a medida que avancen en el curso, en temas SAN intervienen diferentes instituciones. Hablamos Ministerio Agropecuario y Forestal en principio, como un ente rector encargado de esta parte del sistema productivo. Hablamos del Ministerio de Salud, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, el Ministerio de los Recursos Naturales, incluso Marena, así como las demás entidades regionales y las secretarías, agremiaciones públicas, privadas e incluso agencias internacionales como en este caso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la FAO, precisamente de Naciones Unidas también. Una de las principales restricciones, a pesar de toda esta coordinación, de esta armonización institucional para el logro de la SAM, es precisamente la existencia de una coordinación hasta antes del año 2009 de un alto nivel en cuanto a la integración de todos los sectores y niveles que intervienen en la planeación, desarrollo, capacitación, seguimiento y evaluación de la política. Ya habíamos mencionado en los antecedentes que se había trabajado de manera superficial únicamente este aspecto, pero que la práctica no se venía desarrollando. Y sin embargo, del 2009 a la fecha vemos que cada una de estas instituciones mencionadas, que no son las únicas, veremos más adelante otras, han desarrollado sus competencias de manera más coordinada con las acciones que se derivan del tema SAM y se establecen o han venido mejorando incluso los lineamientos de política y se ha articulado la soberanía y seguridad alimentaria nutricional con otras políticas públicas. Por ejemplo, las políticas de equidad de género, por ejemplo, las políticas en materia de familia, las políticas económicas. Por tanto, hablábamos por eso precisamente de una armonización multisectorial entre regulación, institución y los fines mismos de la política de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Un cuarto eje transversal que en este hay que destacar precisamente, tenemos nosotros mucho como universidades, como CNU, como CIUSAN, uno de los roles principales, trata de la gestión del conocimiento. Aquí hay que dejar claro que si se pretende transferir conocimiento, en principio lo que se tiene que hacer es estudiarlo, ¿no?, diagnosticar lo que existe. Y hablando de un caso particular, un caso de UNAM León, recientemente, en este año, se presentó lo que es la línea base de investigación en temas de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Y en ese sentido es importante destacar, ¿no?, que ese conocimiento adquirido se ha venido transfiriendo precisamente en las diferentes facultades, cursos y escuelas, precisamente no solo a la población estudiantil, sino también a la población administrativa, a la población docente. ¿En qué sentido? Si hablamos de gestión del conocimiento, no podemos estar como universidades nosotros
simplemente a la expectativa de lo que el gobierno central viene desarrollando a través de sus instituciones, competencias políticas, sino que debemos contribuir al fortalecimiento de esos sistemas de información y monitoreo. Y es precisamente por ello que la CIUSAN corresponde al CNU, corresponde a todas nuestras universidades, estar, digamos, en la primera línea en cuanto a la gestión del conocimiento, a fortalecer esa información, a fortalecer ese monitoreo en cuanto a incremento de producción o disponibilidad de alimentos, al acceso al consumo y al fortalecimiento de esas capacidades de los alimentos en cuanto a nutrición y salubridad, ¿no? E inocuidad, precisamente. Es así que este eje transversal debe contar como mínimo con las siguientes capacidades: pronóstico y seguimiento de cosecha y periodos de estrés estacional por rubro y municipio, que lo realizan también las instituciones públicas como el MACFOR, el INTA también, el MINSA. Sistema de alerta temprana integrado y articulado del nivel municipal. Aquí hablamos también incluso de INETER y las municipalidades, porque bien sabemos, ¿no?, que ante cualquier eventualidad climática, lo primero que está en riesgo es la vida de las personas. Y en un modelo político de gestión de gobierno como el nuestro, como el del Frente Sandinista y el GRUM, tiene que ver precisamente la persona o el ser humano como el centro de esas políticas públicas. Y en un segundo momento ya el aspecto económico de productividad. Retomando siempre los ejemplos del IOTA y el ETA, la productividad en cuanto a insumos, granos básicos, se vio afectada enormemente, casi totalmente en las regiones autónomas de la costa Caribe, principalmente norte. Y es por eso de que este sistema de fortalecimiento en cuanto a soberanía y seguridad alimentaria generó un gran impacto de manera positiva en la respuesta inmediata del gobierno hacia las necesidades de la población. Siguiendo con el mismo eje, hemos visto, ¿no?, que este seguimiento a la multicausalidad de la inseguridad alimentaria está vinculada directamente con diferentes factores, y es precisamente esa vinculación que debemos realizar nosotros en cuanto al tratamiento de los aportes del sector, fortaleciendo vigilancia y también manteniendo un registro actualizado, ¿no?, de las intervenciones, programas, proyectos, actores, cooperativas que trabajan en temas relacionados con la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Igualmente se viene realizando por parte de las instituciones respectivas una especie de censo o catastro único de familias productoras, porque hay que tener claro que ese 80% de producción para consumo propio interno lo corresponde precisamente a la agroindustria familiar o a la agricultura familiar dentro de lo que es el sector público agropecuario y rural. Y en ese sentido vemos que la información, educación, capacitación y divulgación de lo que tiene que ver con la política es uno de los aspectos fundamentales precisamente para la universidad, ¿no? Y entonces nosotros desde ese punto de vista participamos aún más o de manera más directa en esos aspectos precisamente de transferencia de conocimiento, fortalecimiento del sistema de información y de transferencia del conocimiento adquirido. Como un segundo punto, digamos, ya abarcando la última parte del primer capítulo, hablamos de la implementación y ejecución. Esta implementación y ejecución, de forma resumida, tiene que ver con un abordaje interinstitucional y multidisciplinar, así como las coordinaciones y alianzas que se hagan entre las diferentes instituciones, hablando de MACFOR, MINSA, INTA y todas las instituciones que estén involucradas en ello. A ver, recordemos también que está el INETER, estaba en su momento el Infocop, cuyas competencias fueron absorbidas por ley por el Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa y Asociativa, y de igual manera las municipalidades, ¿no?, sin dejar de lado también la intervención que tiene en este caso INETER y el SINAPRED
por la afectación de fenómenos naturales o desastres naturales que puedan ocurrir y que afectan directa o indirectamente lo que es el sistema productivo. En la sensibilización precisamente va a corresponder a la aplicación de esta política en cuanto a implementación y ejecución, dar a conocer precisamente todos los programas de que se tiene un censo, un listado precisamente en materia de seguridad alimentaria. A ver, hablamos por ejemplo del programa Hambre Cero, Bono Productivo Alimentario, Usura Cero, programa de apoyo a los micro y pequeños empresarios, hablamos del programa de nutrición escolar, hablamos de Nicavida, por ejemplo, ALBA, el desarrollo o los programas forestales y el Programa Nacional de Agroindustria Rural. Ninguno de ellos puede escapar precisamente al ámbito de esfera de influencia de lo que es transferencia de conocimiento y fortalecimiento del sistema. Eso por cuanto a la política eminentemente. Ahora, una vez desarrollada esta política, nosotros hemos identificado, para no extendernos demasiado, porque la verdad que sería hablar un tema individual por cada programa, únicamente 3 programas, ¿no? Hablamos de el Programa Integral de Nutrición Escolar de MINET, hablamos del Bono Productivo Alimentario y hablamos de Nicavida. En ese sentido es lo que constituye precisamente nuestro segundo capítulo. Por cuanto hace al Programa Integral de Nutrición Escolar, en manos o coordinación del MINET directamente, es importante identificar ciertos momentos, ¿no? O, si queremos verlo de esta forma, periodos de tiempo, ya que el programa como tal, la finalidad propia es mejorar la calidad educativa de la niñez de los subsistemas de educación básica, como una estrategia institucional, ¿no? Y que pretende brindar las herramientas de la SAM desde la educación. Principalmente el programa, hay que destacar, nació como una iniciativa durante los años 1998, precisamente con una donación de alimentos del Programa Mundial de Alimentos y los fondos de la Contrapartida Nacional del Gobierno de la República de Nicaragua, para brindar precisamente atención a las zonas de más alta vulnerabilidad de 10 departamentos de Nicaragua, ¿no? Niños de preescolar principalmente, primero y segundo grado de primaria. Y por ello el PINE, en ese entonces, formaba parte del proyecto que se ejecutaba con el Ministerio de la Familia, ahora MIFAN, cambiando la nomenclatura exclusivamente, no hubo mayor variación en cuanto a las finalidades. Pues bien, el periodo 1998-2001, si muchos recuerdan, todavía nosotros alcanzábamos aquello de la atención parcial de niños, ¿no? La galleta nutritiva y el cereal fortificado. Y eso hasta junio del 2001, cuando por decisión en aquel entonces el gestor directo de lo que es en este caso el gobierno central, con el expresidente Bolaño, decidió cancelar el programa en junio del 2001, ¿ya? Y solamente se estuvo brindando en ese sentido como aplicación directa lo que era la galleta nutritiva y el cereal fortificado. Pues bien, posteriormente, a partir del 2001, ¿qué me preguntaba? No, ahí lo corta después. Ahí lo corta después. Sí, lo que pasa es que quería preguntarte cuánto te falta. ¿Unos 20 minutos? Es por la computadora que me están pidiendo para la contraseña y el usuario ya en... No fregues. No, tranquilo. Sí, como 20 minutos, dame 20 minutos. No me falta esto más rápido. En un segundo momento, hablando del segundo periodo, 2002-2006, la aplicación directa de lo que es el Programa Integral de Nutrición Escolar se había, por decirlo de alguna manera, estancado, ¿no? Y esa ampliación de cobertura e incremento de aporte nutricional que se tenía previsto
se venía proyectando una ampliación de niños beneficiarios a 350.000 en zonas con muy alta y alta inseguridad alimentaria, a quienes se les proporcionaba una canasta de alimentos que incluía, en este caso a las familias, arroz, frijoles, aceite, cereal y maíz, dependiendo de la disponibilidad de alimentos por parte del donante. Como ya les mencionábamos, tenía que ver aplicación directa del Programa Mundial de Alimentación, y también se entregaba leche en polvo, carne o pescado enlatado. Pero esto cabe destacar de que no era directamente el estudiante en las escuelas, sino que a la familia, ¿no? Del 2002 al 2003 el PINE fue fortaleciendo el diseño organizacional sin agentes externos, y se fue construyendo un modelo de gestión sistemática y sostenida que le permitió entrar en la fase de consecución de recursos financieros para atender el resto del país, esto desde la logística interna del Estado de Nicaragua. Y es en este proceso que se ejecutó precisamente el vaso de leche, que venía siendo sostenido y financiado por, hasta el momento en ese periodo de 3 años, por el gobierno de Japón. Las razones de cierre en cuanto al programa obedecieron a la consecución, según lo alegado en su momento por el gobierno de turno, de recursos por parte del donante. Hasta ese momento nosotros vemos que no se contaba efectivamente con una capacidad interna propia, cuestión que se había beneficiado a más de 100.000 niños en zonas como Riva, Granada, Managua, Masaya, Carazo, León y Chinandega, y cuya alimentación consistía en la entrega de una ración de 250 mililitros aproximadamente y de leche pasteurizada y homogenizada. En ese aspecto, por empresas nacionales que, hablando en términos de nombre o de nombrar alguna, la mayor fue Parmalat en su momento, y cuya distribución se realizaba todas las mañanas en las modalidades preescolar y primaria de las escuelas beneficiadas. Y estos precisamente eran usuarios o beneficiarios distintos a lo que era el Programa Mundial de Alimentos, que daba cobertura más que todo en las zonas rurales más afectadas. Para el año 2005 al 2006, incluyendo el programa de país, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo del Banco Mundial, se logró beneficiar a más de 600.000 niños, del total de 1 millón de matriculados en educación preescolar y primaria. Y ya es hasta el 2007, 2012, en ese periodo, que se realizó una cobertura a 153 municipios del país y las 2 regiones autónomas. A partir del 2007 se volvió a renovar el programa de país, pero esta vez con la denominación Plan de Acción, precisamente, y el gobierno de Nicaragua, en donde el Programa Mundial de Alimentos transfirió todas las responsabilidades al gobierno de Nicaragua en cuanto a los costos de traslado, internación, almacenamiento y manipulación de los alimentos, TIAM. Asunto pues que en los programas anteriores estaban a cargo del Programa Mundial de Alimentos y el gobierno únicamente proporcionaba una modesta contribución. Es a partir del 2007, por eso que nosotros insistimos que se incorpora al Estado de Nicaragua la verdadera capacidad para procurar lo que es la soberanía y seguridad alimentaria. En cuanto a este programa en particular, atendiendo a la niñez de la educación inicial y la educación básica inicial y básica, precisamente. A partir del 2013 hasta el 2021, la cobertura del Programa Integral de Nutrición Escolar ha llegado a más de 1.200.000 niños, ¿no? En este caso se superó completamente las metas y los resultados que se habían obtenido en gobiernos anteriores, y algo que es importante notar, el presupuesto del PINE representa el 5% del total del presupuesto de la República, y en ese sentido es una de las partidas presupuestarias más grandes destinadas a uno de los ministerios, como el Ministerio de Educación, hablando de solo el 5% del total del presupuesto de la República que se destina precisamente, ¿no? El 18% de ese mismo presupuesto va para gastos e inversiones en las cuales no se va incluyendo ni maestros ni resto de personal del MINET, sino que pasan directamente a aplicación directa del programa en beneficio de los usuarios o beneficiarios antes identificados.
Eso de forma resumida, ¿no? Este Plan Integral de Nutrición Escolar precisamente está respaldado por un marco legal y normativo, dentro de los cuales ya abordaron la temática previa a la Ley 693 de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, pero a su vez también está enmarcado esta parte o este instrumento de la política en el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2018-2021 y está aún más fortalecido en lo que es el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026. Igualmente encontramos dicha regulación y beneficios precisamente para nuestra niñez en cuanto al programa en la Ley General de Educación, el Código de la Niñez y la Adolescencia. En todo ello, lo que se trata de brindar es una protección integral a la familia y por tanto a la niñez precisamente, de la mano de la Ley 688 que tiene que ver con el fomento al sector lácteo y el vaso de leche escolar. Precisamente este programa cuenta con una de las características más importantes, lo que es la intersectorialidad. En cuanto al MINET, tiene que estar vinculado precisamente con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desde el punto de vista de las partidas presupuestarias asignadas como institución pública competente, al igual la coordinación con mecanismos como FAO en una serie de proyectos mediante el cual se fortalecen las capacidades técnicas del sector educativo en temas SAN como la horticultura y otros, la creación de los huertos escolares, la creación de los huertos familiares, entre otros. En cuanto a la ejecución, las modalidades de alimentación escolar generalmente se implementan en las primeras horas de la jornada educativa, entre las 8 y 9 de la mañana del turno matutino y entre las 1 y 2 de la tarde del turno vespertino. Es así también que en cuanto al modo de preparación y los valores nutricionales, se ha recomendado siempre que las dietas sean lo más completas posible y en la preparación de los alimentos más comunes se incluyen el arroz, precisamente, aceite, cebolla, frijoles. Ahora bien, esto en cuanto a lo que se provee del programa. Igualmente existe un grado de coordinación y organización de los centros de educación con los padres de familia y en dependencia de la zona, los alimentos complementarios que tienen un alto grado nutricional se incluyen los huevos, leche, vegetales, queso y una serie de variantes que ya van a depender de la preparación de cereal y saborizantes como el atol, por ejemplo, en el caso de las bebidas. El segundo programa que nosotros mencionábamos a manera de instrumento tiene que ver precisamente con el bono productivo alimentario. Este bono productivo alimentario está orientado directamente a lo que es el fortalecimiento de las capacidades de la familia, mayormente rurales, ¿no? Con esto se pretende no solo solventar el aspecto económico, sino también garantizarles el acceso a la alimentación a las familias del sector rural mayormente, y en esto el MEFCA tiene una incidencia enorme en cuanto a las facilidades de transferencia de tecnología, la inseminación artificial y entre otras virtudes del programa. Y un tercer programa que es el Nica Vida, que también está directamente en aplicación del MEFCA, mismo que hasta la última revisión de los informes del MEFCA se cuenta con un financiamiento aproximado de los 48.463.000 Córdoba, hablando en préstamos FIDA, BESIE, inversión de gobierno y aporte de los propios protagonistas del programa. Pues bien, esto como parte de los instrumentos que se mencionan de aplicación directa de la política. Precisamente en el tercer capítulo solamente hay que mencionar algo de forma concreta. Nosotros conocemos que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible está conjurada por 17 puntos o objetivos precisamente de desarrollo sostenible, dentro de los cuales la política nacional del Estado de Nicaragua se vincula directamente con el objetivo 1 y con el objetivo 2, mayormente. ¿Desde qué aspecto?
En el caso del objetivo 1, está orientado a poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Y lo que ha venido trabajando el gobierno a través de las diferentes políticas y programas, y no es la excepción, el programa o política de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, reducción de la pobreza, hechos que se encuentran de manera estadística comprobada, no solo a nivel nacional, sino que internacional, y también vinculado con el objetivo de desarrollo sostenible número 2, que es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y la promoción de la agricultura sostenible. Como ya mencionábamos previamente, contemplar esa producción o ese incremento de producción, generando alimentos, permitiendo el acceso a la población y que sean alimentos inocuos, saludables, nutritivos, pero que tampoco se genere un perjuicio al medio ambiente. Entonces, de la mano de ello, vemos que el proceder de la política va encaminada o vinculada directamente con el ODS. Igualmente, debemos resaltar el objetivo 17, en cuanto a revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Como un objetivo clave. ¿Por qué? Porque esta alianza entre lo que es gobierno, sector privado, sociedad civil, debe estar construida sobre la base de valores o principios y una visión y metas compartidas que colocan ¿a quién? No al aspecto económico, no al aspecto material, sino a la gente y al planeta en el centro, ¿no? Como necesarios a nivel global, regional, nacional y local, para el logro del derecho a la alimentación adecuada. Ya a manera de conclusión, es importante identificar que Nicaragua cuenta desde el año 2007, a partir del 2009, con mucha más razón, con el marco jurídico y las políticas públicas adecuadas para sostener esta lucha contra la pobreza, la desigualdad social y afrontar de la mejor manera posible la malnutrición e inseguridad alimentaria. Esto mediante los programas de incentivo, asistencia técnica a pequeños y medianos productores, familias del campo, que representan básicamente el 59% de la producción de alimentos necesarios para el consumo y aseguramiento soberano de alimentos. Solamente la agricultura familiar, de ese 80% que hablábamos previamente. En dicha tarea igual se involucran de manera interdisciplinaria los diferentes ministerios, institutos, centros, disposición de ley, están vinculados con el tema SAM. Y en última instancia, la política se encuentra debidamente respaldada por los esfuerzos del GRUN y la coordinación que se vienen demostrando por medio de los diferentes instrumentos o programas, ¿no? Por ejemplo, el PINE, el programa o bono productivo alimentario y Nicavida, por poner los ejemplos que ya mencionábamos como instrumento. Se ha podido constatar también que todos los esfuerzos que ha desarrollado el GRUN están orientados al cumplimiento de esos ODS de la Agenda 2030. Es decir, función de la política pública es vinculada con el compromiso de erradicar la pobreza, el objetivo 1, y a garantizar el derecho de acceso a la alimentación adecuada como un objetivo 2. Por abordar la temática que correspondía a la unidad 3 o tema 3 del módulo 1, simplemente animarles a cumplir con la actividad académica que se les está dejando en este tema y aprovechar el material de estudio. Saludos.